Muy buenas, compañeros. Si me hubieran dado 1 euro por cada vez que alguien me ha preguntado sobre frases enlatadas, por llamarlo de alguna manera, para poder utilizar en sus interacciones, a día de hoy probablemente sería millonario. Y en el episodio de hoy justamente lo voy a hacer. Voy a darte enlatado, voy a darte esas frases que muchas veces me pedís para poder sacar conversación, para poder romper el hielo, para poder hablar de temas interesantes. Porque específicamente en este episodio vamos a hablar de las preguntas para ligar. Y es que hace un tiempo, no sé si recuerdas o si viviste esa época, digamos, pero se popularizó aquello de que a través de una lista de preguntas podías generar que una persona se enamorara de ti. Y eso es justo lo que voy a analizar contigo en este episodio. Es decir, vamos a ver estas preguntas exactamente, a ver si es realmente posible generar enamoramiento a través de preguntas. Y vamos a establecer cuáles de estas preguntas serían bastante interesantes que te guardaras como enlatados para poder utilizar en interacciones a la hora de romper el hielo, etc. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de nada te recuerdo que si te aporta todo lo que estás escuchando en este podcast y a través de los más de 180 episodios de podcast que haya publicado, te va a encantar lo que comparto en privado en la lista de email. Es gratis, debajo tiene un enlace y recibirás varias veces por semana correos donde comparto contigo contenido, inspiración, anécdotas, historias personales que no comparto en ningún otro lugar en abierto. Debajo tienes ese enlace y recuerda que si me responde al email de bienvenida, automáticamente vas a recibir un episodio de podcast privado solamente para las personas de la comunidad, donde te reto durante 7 días a hacer una serie de ligeros cambios en tu vida que van a tener un gran impacto en tus relaciones con las mujeres. Debajo tienes ese enlace, haz clic ahí y te veo por el email. Dicho esto, vamos justamente a hablar sobre esto de las preguntas, porque es interesante entender primero que realmente estas preguntas pueden funcionar en el proceso de generar una conexión o cierto nivel de confianza. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues bien, uno de los fundamentos detrás de la idea de las preguntas para ligar se basa precisamente en un estudio que sugiere que a través de una serie de 36 preguntas era posible alcanzar un alto grado de intimidad con un desconocido y provocar el enamoramiento. Concretamente este estudio era de Arthur Aron y precisamente tenía como esa fórmula, ¿no?, para ese enamoramiento. Pues bien, si bien este estudio ofrece interesantes perspectivas sobre cómo se establecen conexiones profundas, es importante que entendamos que el enamoramiento no puede reducirse únicamente a un cuestionario predefinido. Sobre todo porque las preguntas íntimas y personales, como digamos que este cuestionario lo que va haciendo es que empieza desde algo menos personal y va empezando a hacer preguntas cada vez más íntimas, cada vez más personales. Y esto está bien, porque de hecho pueden ayudar a establecer, como hemos dicho al principio, una mayor conexión y una mayor confianza con la otra persona. Pero de ahí a que generen atracción hay un paso. Porque, como decimos, cuando animas a la otra persona a compartir más sobre sí misma, vas a generar un ambiente muy propicio para conocerse a un nivel más profundo. Y realmente vas a tener esa sensación de, hostia, conozco a esta persona de toda la vida. Y estas preguntas para conocer mejor a la chica con la que estás hablando pueden generar una sensación de comodidad, de familiaridad, de confianza, etc. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que aunque la conexión y la confianza, la comodidad o el confort son pilares fundamentales en cualquier relación a largo plazo, estos mismos elementos, conexión, confianza, comodidad, confort, resultan antagonistas en lo que a la atracción sexual se refiere, ya que ese deseo, el deseo sexual, la atracción, esa química, se nutre de elementos diferentes. El ejemplo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero si tú piensas, por ejemplo, ¿no?, en el proceso, en el coito humano, se pueden distinguir como dos fases bastante diferenciadas respecto a lo que ocurre a nivel hormonal, a nivel químico, etc. Antes del acto, por así decirlo, la predominancia son elementos como aceleración, revuelo, desorden y hormonalmente hormonas como adrenalina o testosterona. Después del acto, en cambio, la predominancia van a ser elementos como calma, tranquilidad, paz, orden y hormonalmente mayor predominancia de oxitocina que fomenta la intimidad y la conexión emocional. Si te fijas, lo mismo ocurre en el proceso de cortejo humano. Al principio, todo es más aventura, adrenalina, impredecibilidad, etc. Una vez que estableces una conexión, o mejor dicho, una relación con esa persona, digamos como que todo vuelve a ser ya más monótono, más tranquilo, más calmado, más en comodidad.
Sin embargo, como ya sabemos de otro episodio de podcast, lo que genera deseo, lo que genera atracción, suelen ser esos elementos de la primera parte del proceso de cortejo y no tanto los elementos de la segunda parte. De hecho, piensa en los típicos chicos malos que la vuelven loca y ellos son todo adrenalina, aventura, impredecibilidad, tensión, etc. Sin embargo, cuando piensa en el típico chico buenazo que acaba siendo su mejor amigo y al que ella no ve como una opción a nivel sexual, por así decirlo, es todo crear confianza, crear conversaciones profundas, familiaridad, predecibilidad, etc. Por eso es esencial que empecemos a ver o tratar de encontrar un equilibrio entre generar confianza o confort y generar tensión sexual o deseo, para que a través del equilibrio de ambos ingredientes, en la proporción exacta, podamos generar una buena relación, una buena química entre esa chica y nosotros. Y por tanto tenemos que tener en cuenta que hacer este tipo de preguntas profundas, en muchos casos, realmente es una forma donde estás generando confort, cercanía, conexión, familiaridad y son, por tanto, preguntas que aunque está bien tener como enlatada en algunos casos, y no te preocupes que te la voy a explicar ahora después y de hecho te voy a dar eso enlatado, realmente, como digo, estas preguntas están bien tenerlas ahí para poder sacar temas interesantes de los que hablar, pero por sí solas no te van a hacer generar ese deseo sexual. De hecho, vamos a explicar un poco el porqué, qué hay detrás de todo esto. Para ello, evidentemente, tenemos que analizar nuevamente o irnos a la estrategia reproductiva femenina o, como nosotros la conocemos, la hipergamia. Desde el episodio número 1 ya me tienes a mí, digamos, explicando y hablando sobre esta estrategia reproductiva y algo fundamental que tenemos que tener en cuenta y entender de cara a poder entender dinámicas más allá de ello, ¿no? Entonces, para comprender mejor todo esto que estamos diciendo y estas diferentes dinámicas sociales que existen dentro del mundo de la seducción, tenemos que entender esta estrategia desde una perspectiva evolutiva y biológica. Y esta estrategia, la estrategia reproductiva femenina, se basa básicamente en conseguir dos tipos de objetivos. Por un lado, la reproducción a corto plazo con la mejor opción genética. Esto, en seducción clásica, es lo que llamaban valor o campaña de valor. Y en términos más coloquiales, esto es justamente lo que proyecta el chico malo que genera atracción. Y por otro lado, el otro objetivo que persigue esta estrategia reproductiva es conseguir el mejor provisionamiento y asistencia a largo plazo. En seducción clásica, esto es lo que llamaban campaña de romance o confort en algunos casos, y en términos más coloquiales, esto es lo único que proyecta el típico chico buenazo que siempre acaba en la friendzone. Por tanto, en términos de seducción clásica, si te fijas, estas preguntas, para ligar entre comillas, son más de romance que de valor. Y, en términos evolutivos, estas cuestiones proyectan más bien una actitud relacionada con esa parte del largo plazo que con esa parte de atracción a corto plazo. Por eso, antes de utilizar este tipo de preguntas, es importante que tengas en cuenta que tenemos que tener ambos ingredientes, la parte del valor, por así decirlo, y del romance, pero la tendencia siempre tiene que ser hacia ese lado aventurero, hacia ese lado emocionante, porque es lo que más va a tener un impacto en cuanto a la atracción o en cuanto a lo que la atracción se refiere. Pese a esto que estamos diciendo, nunca debes ponerte demasiado atrevido o hacer preguntas incómodas, o hacer preguntas que invadan más de la cuenta, especialmente si no has recibido suficientes indicadores de interés por parte de la chica, ¿no? E incluso aunque detestes indicadores de interés por parte de ella, hacer preguntas un poquito más hot, por llamarlo de alguna manera, un poquito más candentes, para caldear el ambiente, no necesariamente tiene por qué ser producente respecto a generar atracción, ya que en algunas ocasiones te puede resultar perjudicial porque estarías telegrafiando más interés por tu parte. Por eso es recomendable siempre estar atento a la reacción de ella para poder calibrar bien y saber si parar o seguir. Entonces, si te fijas, ya sabemos que las preguntas para ligar son herramientas que realmente podemos utilizar para generar ese confort, cercanía, conexión, familiaridad con la otra persona, pero que eso no necesariamente se va a traducir en una mayor atracción. Por tanto, como estrategia para ligar yo no utilizaría estas preguntas y créeme que yo las he probado, pero sí que podría utilizar estas preguntas para iniciar, o bueno, algunas de estas preguntas para iniciar conversaciones interesantes, para iniciar conversaciones que sean originales, por llamarlo de alguna manera, o para romper el hielo. Aunque tengamos en cuenta que por sí solas no van a ser preguntas que vayan a generar atracción. Porque, como decíamos al principio, estas preguntas se enmarcan más en el ámbito del romance y de la creación de vínculos emocionales más a largo plazo. Y justamente la estrategia reproductiva femenina busca una serie de atributos para la reproducción que están más relacionadas con ese corto plazo y otra serie de atributos que no necesariamente son para la reproducción, sino están más pensando en ese largo plazo, en ese provisionamiento y en esa asistencia. Por tanto, la clave para poder hacer todo esto bien radica en proyectar tanto valor como romance, esto lo hemos hablado muchas veces, y eso implica poder responder a ambas partes de su estrategia reproductiva, es decir, hacerle ver o subcomunicarle que eres justamente esa mejor opción para ambos objetivos de su estrategia reproductiva, aunque
la tendencia general sea siempre hacia el lado del valor. Recuerda entonces que la combinación de valor y romance mantiene encendida justamente esa química, esa atracción y ese pegamento de la relación. Además, otra de las cosas, y esto ya es más técnico, más práctico, que tienes que tener en cuenta cuando vayas a hacer preguntas a la hora de interactuar con una chica, es el hecho de utilizar mejor preguntas abiertas en lugar de preguntas cerradas. Que esto es un error muy común que veo, por cierto, en muchos alumnos, y es, cuando se ponen a hablar, interactuar o inician una conversación con una chica, empiezan a hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son preguntas cuya respuesta es sí o no. Por ejemplo, ¿estudias aquí? Por ejemplo, ¿estudias arquitectura? O por ejemplo, ¿eres de esta zona? La respuesta va a ser sí o no, es una pregunta cerrada. Sin embargo, una pregunta abierta son preguntas que invitan a la otra persona a poder expresarse de una forma más abierta, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿qué estudias? Sería una pregunta más abierta que ¿estudias X? Por tanto, una de las cosas que te vas a fijar en estas preguntas que voy a compartir contigo ahora es que suelen ser preguntas más abiertas que cerradas. Así que dicho esto, justamente vamos a pasar a la parte de los enlatados. Ahora que hemos explicado de dónde viene esto de las preguntas, exactamente qué era ese cuestionario, ¿no?, de las famosas 36 preguntas para enamorar a otra persona y qué generan realmente estas preguntas, vamos a ver esos enlatados, porque te voy a compartir 20 preguntas que te van a ser de mucha utilidad a modo de preguntas abiertas para poder sacar conversaciones fuera de lo típico. Es decir, estos enlatados, por llamarlo de alguna manera, te van a proporcionar temas sobre los que vas a poder charlar cuando estés con una chica, ya sea en una primera cita o ya sea de primeras, etc. Es importante lo siguiente que te voy a decir. A mí no me gusta compartir enlatado nunca o rara vez. ¿Por qué? Porque para utilizar un enlatado tienes que saber calibrar y la mayoría no saben calibrar o no hemos sabido calibrar porque nunca nadie nos ha enseñado. De hecho, lo que nos enseñan es justamente esto, enlatado. Di esto, haz aquello y entonces conseguirás el resultado. Pero depende mucho del contexto. Por tanto, es sumamente importante que calibres bien y que hagas estas preguntas en el momento adecuado y no las fuerces, ya que si fuerzas, digamos que de repente hagas una pregunta de estas que no viene a cuento, puede ser que quedes como un friki, vas a quedar un poco creepy o un poco como un bicho raro, ¿no? Y eso te va a costar bastante tu valor, digamos, va a perder bastante valor ante los ojos de ella. Quiero hacer bastante hincapié porque, como digo, rara vez suelo compartir enlatados por ahí, alguna vez a lo mejor en Instagram, en algún programa, en alguna mentoría conmigo, etc. Esto simplemente sirve para poder tener unos recursos hacia donde tirar las conversaciones si te ves un poco perdido, pero que no quede forzado, que no quede como que de la nada hace una pregunta muy rara, porque vas a quedar como un friki, ya te lo anticipo. Además, por otro lado, tienes que pensar en estas preguntas no como preguntas para enamorar, sino como una forma de generar cierta conexión, cierta confianza y para sacar temas fuera de lo normal, digamos, o temas un poquito más diferentes o temas más abiertos. Así que tómalas como una guía y adapta siempre estas preguntas a tu forma y estilo de comunicación. ¿Ok? Así que bueno, dicho esto, las preguntas serán lo siguiente y si te fijas van a ser todas preguntas abiertas y preguntas que te pueden venir bien para poder sacar temas nuevos de conversación. Esto en una primera cita o en citas en general, incluso en interacciones, te puede venir muy bien como recurso, así que toma nota. Pregunta número 1 sería, ¿cuál es la historia detrás de tu nombre? ¿Por qué te lo pusieron? La pregunta número 2, si pudieras volver a elegir, ¿qué estudiarías o de qué trabajarías? ¿Cuál es tu trabajo ideal? Si te fijas, esto ya cambia mucho del típico estudias arquitectura o eres enfermera. De repente es como, oye, si volviera a elegir, ¿qué estudiaría? ¿Estudiaría lo mismo? ¿Estudiaría otra cosa? Y esto ya, si te fijas, abre muchísimo más la conversación, ¿no? Pregunta número 3, ¿te consideras una persona aventurera? ¿Por qué? Pregunta número 4, ¿cuál ha sido la mayor locura que has hecho últimamente? La 5 sería, ¿cuál ha sido la broma que has gastado o que hayas gastado o te han gastado a ti que más recuerde? La siguiente pregunta, más que pregunta, es un truco para convertir pregunta cerrada en abierta y es simplemente preguntar su opinión. Si tú preguntas su opinión sobre cualquier tema, favorece que se abra porque es una pregunta abierta, ¿no? Al preguntar su opinión y no ser una respuesta de sí o no. Siguiente pregunta, ¿qué es lo último que estás leyendo últimamente? Siguiente pregunta sería, ¿quién es la persona de tu familia con la que más confianza tienes y por qué? Pregunta número 9, si solo tuvieras 1.000 euros, ¿en qué te los gastarías? Pregunta número 10, ¿tienes algún gusto fuera de lo normal? Como por ejemplo, yo qué sé, coleccionar algo o algún fetiche extraño. Si es así, ¿cuál? Pregunta número 11, ¿quién es la persona que más odias del mundo y por qué? Como te digo, todo este tipo de preguntas sacan temas interesantes de los que hablar y de los que puedes cambiar del típico o salir del típico ¿vienes mucho por aquí o a qué te dedicas, no? Bueno, siguiente pregunta, más que una pregunta, dice, imagínate que mañana te levantas en el cuerpo de un hombre. ¿Qué sería lo primero que harías al levantarte, no? Pregunta número 13, ¿qué es lo que no soportas para nada en una persona? Y
siguiente pregunta, ¿qué es lo que no suelen soportar de ti? La 15 sería, dime algo que jamás perdonarías nunca a una amiga. 16, ¿alguna vez has tenido una experiencia paranormal? 17, ¿en qué momento histórico te hubiera gustado vivir? ¿Y por qué? Pregunta 18, si pudiera elegir un superpoder, ¿cuál sería? 19, ¿sin cuál de los 5 sentidos serías capaz de vivir? Está bastante buena, ¿no? ¿Sin cuál de los 5 sentidos serías capaz de vivir? Y pregunta número 20, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor o lo más loco que te han hecho a ti por amor? Estas 20 preguntas te van a dar ya bastante juego para tenerlas en tu arsenal, como digo, para en algún momento determinado poder derivar temas de conversación hacia otro lugar y abrir bastante más la interacción con esa persona. Como ves, no te tienes que obsesionar por encontrar preguntas graciosas ni preguntas, como decíamos antes, no para enamorar, porque al final, aunque es positivo, evidentemente, que la chica se divierta contigo, tenemos que tener cuidado para no acabar siendo el típico payasete o el típico bufón. Lo que buscamos con estas preguntas es simplemente poder hablar de otro tipo de temas más interesantes. Bajo ningún concepto lo que estamos buscando es entretenerla o divertirla, ni quedar como el típico chico de, mira, pues me he encontrado a este que es un personaje, pero me lo estoy pasando bien con él. No. Así que bueno, espero que disfrutes de estos enlatados y te cuento un poquito que las 36 preguntas estas del estudio famoso para enamorar, ¿no? De Arthur Aron, como decíamos al principio, de estas 36 preguntas, muchas de ellas proyectan más esa parte de confort y familiaridad y de romance. Yo me quedaría con las que te he compartido, que digamos que están un poquito más medidas en ese sentido, no son tan profundas y te pueden ayudar, pues para tener en la recámara y poder hablar de otro tipo de temas. Por último, lo último que tienes que tener en cuenta, que ya lo he dicho antes, pero quiero volver a hacer hincapié, es, primero, que tienes que generar un equilibrio adecuado entre ese valor y ese romance, por así decirlo, entre esa atracción y esa conexión o confort. Y segundo, que estas preguntas las utilices en un momento adecuado. No me cojas ahora, te metes en Instagram y la primera tía que veas que lleva pasando de ti 5 semanas, le escribas esta mierda y le digas, a ver, ¿cuál era, por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más loco que han hecho por ti por amor? No, porque eso está descalibrado y va a quedar fatal. Estamos hablando de que tiene una conversación y de que la conversación te da pie a poder derivar hacia alguno de estos temas. Por tanto, calibra bien. Luego no vengas diciendo, los enlatados que me ha dado este hombre son una mierda. No. Si lo ha utilizado como una mierda, serán una mierda. Si aprendes a utilizarlos bien, pueden darte bastante beneficio tener esto, como digo, en la recámara. Dicho esto, te recuerdo de nuevo, si este tipo de episodios te aportan, o si en general alguno de los 100 y pico, o casi 200 ya episodios de podcast te han aportado, te va a encantar lo que comparto contigo en la lista de email. Debajo tienes un enlace para poder unirte gratis y recibir varios correos por semana donde comparto contigo historias personales, anécdotas, historias de alumnos, inspiración y otra serie de contenidos que no comparto en abierto. De hecho, si respondes al email que recibes de bienvenida, de manera automática vas a recibir un episodio de podcast privado donde te reto durante 7 días a hacer unos ligeros cambios en tu vida que van a tener un gran impacto en tus habilidades sociales con las mujeres. Así que debajo de este podcast te dejo ese enlace, haz clic ahí y te veo en los emails. Espero que este episodio de podcast te haya aportado valor, que hayas podido apuntar algunos enlatados que te sirvan para tus interacciones y ahora sí, te veo en la próxima. Un fuerte abrazo.